Hola niños, ¿cómo están? Vamos a hacer el cuadro comparativo que les dije la semana pasada sobre la Constitución de 1833 y la de 1925, principalmente para que logremos ver cuáles son las continuidades y cuáles son los cambios que, y los contextos en el cual se dan estas dos cartas fundamentales, ¿ya? Sobre todo, chiquillos, entendiendo que esta semana estamos en una semana clave dentro de la Organización Democrática chilena, porque estamos a puertas del plebiscito del día 25 de octubre para decidir si la Constitución de 1980 continúa vigente o se tiene que cambiar, ¿ya? Por tanto, vamos a introducir un poquito en cuál es el rol que juega una Constitución dentro del organigrama político-social de un país, ¿ya? Ustedes saben, les voy a proyectar un Word donde yo en el fondo les hice un poquito la pega en cuanto a que les ayudé con el cuadro comparativo, ¿ya? Eh, y ustedes lo que van a tener que resolver en esta actividad evaluada mayoritariamente es las preguntas de análisis, ¿ya? Cada pregunta de análisis se va a evaluar como la evaluamos siempre con la misma rúbrica, ¿ya? En función de responder a lo que se pregunta, entregar los argumentos, ¿cierto? Y dar los ejemplos. Así va a ir secuenciado el elemento del puntaje, como lo hacemos siempre con estas preguntas de análisis. Y cada pregunta tiene un total de 10 puntos, por tanto tiene un total de 30 puntos en la evaluación, ¿ya? Como les dije, el objetivo es que a través de la comparación de las cartas fundamentales entre 1833 y 1925, vas a ser capaz de identificar y analizar las principales transformaciones políticas y sociales de Chile que suceden en el siglo XIX con la Constitución de 1833 y en el devenir del siglo XX con la Constitución de 1925. Chiquillos, una constitución se le denomina carta magna de un país, ¿cierto? Porque es un conjunto de principios jurídicos que consagran la forma en cómo se organiza el Estado y también los derechos derechos y deberes de los ciudadanos frente a esta organización política, ¿ya? Y obviamente que ahí se declara desde el sistema político, ya el sistema de república, que está declarado en ambas, se organiza la distribución, equilibrio, atribuciones de los distintos poderes del Estado, divididos como requiere una república, ¿ya? Se establecen también cómo va a funcionar el poder judicial, ¿cierto? Se determinan las estructuras centrales de lo que es el Estado de Derecho, ¿ya? El Estado de Derecho, chiquillo, es que son aquella sociedad, ¿cierto? Donde las personas, el Estado, las autoridades, las instituciones, tanto públicas como privadas, son mandatadas en el deber y en el hacer por una constitución. O sea, nadie se sale del marco legal. Y ahí hay un punto importante porque cuando se analiza en el fondo la historia de la conformación de la República de Chile a lo largo del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, hay muchos analistas que dicen que Chile tuvo la suerte de tener estabilidad y hablan de esa estabilidad precisamente producto de, eh, de que las constituciones duran aproximadamente 100 años. La de 1833, después del periodo de los ensayos constitucionales, que es el periodo de aprendizaje, ¿cierto?, de un primer intento de organización republicana, llega la solución portaliana, se institucionaliza con la Constitución de 1833 y esa tiene vigencia hasta 1925. Y la de 1925 hasta 1980 y, bueno, la de 1980 veremos qué pasa el domingo. ¿Ya? Por tanto, esta estabilidad o esta durabilidad de las constituciones nos presentan a nosotros como país como un país políticamente estable, ¿ya? Ahora, esa estabilidad tiene que estar, lo dice Gabriel Salazar, en el contexto con el cual se nos compara, ¿ya? Que es precisamente el tema del contexto latinoamericano, que el resto de los países latinoamericanos están mucho tiempo tratando de organizar su Estado. Ellos no tienen un portal, como lo tuvimos nosotros, ¿ya? De acuerdo a la lógica en cómo lo analizamos en clases anteriores. Chiquillos, para poder hacer de buena manera esta actividad, más allá de lo que yo les voy a presentar acá, acuérdense que en el aula virtual está la clase grabada sobre la solución portaliana y la Constitución de 1833, que la pueden volver a revisar en el fondo para recordar, ¿cierto? Reactivar conocimientos que ustedes ya adquirieron. Por tanto, eso es permitido, por eso está todavía publicado en la página del colegio y también la pueden buscar en YouTube. Ahora soy todo un youtuber.
¿Ya? Por tanto, ahí hay uno de los elementos importantes, chiquillos, para poder realizar esta actividad de buena manera. ¿Ya? Por eso, chiquillos, que hay uno de los elementos también fundamentales y que también lo resalta Gabriel Salazar, que dice que en el fondo el criterio de la estabilidad no hace alusión a un elemento muy fundamental, que es la legitimidad. O sea, que ambas constituciones hayan tenido un contexto de soberanía popular. ¿Ya? No hay participación. O sea, en la constitución de 1833 no hay ninguna. ¿Ya? Es Diego Portales transmitiendo la idea con un par de abogados que la redactan, dentro de ellos Mariano Egaña, y después sale el texto de acuerdo a los objetivos de los conservadores, el orden institucional, el carácter moralizador del Estado, presidencialismo, república autoritaria, sufragio censitario, Estado confesional, católico, apostólico, romano, etc. ¿Ya? Y eso se promulga. La Constitución de 1925 tiene un atisbo, ¿ya? De soberanía popular, porque en el fondo hay una comisión consultiva que es compuesta por 122 integrantes de los distintos sectores, hay del mundo obrero, está la feminista, ¿ya? Amanda Labarca, de hecho, está a cargo de una de esas comisiones, está en la SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, representantes de la incipiente industria privada que se había creado en 1886, están los partidos políticos, obviamente, pero cuando se elevan las propuestas de esa comisión consultiva, en el fondo termina haciéndose el chequeo, una comisión cerrada que termina no, en el fondo, respetando las propuestas que habían surgido de esa voluntad popular. Por tanto, ahí hay un atisbo, pero no se logra. Ni hablar de la Constitución de 1980, ¿ya? Que mandataba para proteger un sistema económico por los militares, por la dictadura, a un grupo de abogados, mayoritariamente la Universidad Católica de Santiago, que compartían en el fondo la misma visión ideológica y que se plasma en la promulgación después de un plebiscito fraudulento, porque no hay registros electorales, no hay oposición política, y de hecho el que hizo la gran oposición política, que es Eduardo Frei Montalva, expresidente de Chile, terminó envenenado, ¿cierto?, por la dictadura en un juicio que hace poco llegó a su conclusión. ¿Ok? Por tanto, ahí hay varios elementos a considerar. Entonces, esta posibilidad del 25, de alguna otra manera, más allá de que gane el apruebo o el rechazo, tiene la perspectiva de hacer una constitución que surja de las voluntades populares, de la voluntad, en el fondo, no de una camarilla cerrada o dirigida por el poder central para reproducir la figura de Estado o la figura de nación que ellos quieren representar. Yo creo que esa es una de las grandes herencias que deja la Constitución de 1833, en el fondo porque nos hereda un sistema de Estado y un sistema de nación construida por quien idea, en el fondo, la estructura constitucional. Porque la Constitución, de alguna u otra manera, chiquillo, sí es ideológica. ¿Ya? La Constitución sí marca la tendencia de quienes participan y de quienes la elaboran, de la visión de país que ellos quieran tener. Y no le estoy dando un criterio negativo. No estoy diciendo que esas personas quieran hacer una constitución para que la gente le vaya mal. No. Pero transportan su visión de lo que ellos creen que es mejor para Chile. ¿Ya? Ahora, pero dejando el debate del día 25, centrémonos en el cuadro comparativo de estas dos constituciones. Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, la Constitución de 1833 es una constitución que le da grandes atribuciones al presidente de la República. ¿Ya? Aparte de nombrar autoridades, controla las elecciones, lo cual le da y le permite el tema de la intervención electoral. Está a cargo del derecho patronato por esta unión confesional del Estado católico, apostólico y romano. Puede vetar leyes, ¿ya? Puede ser reelecto de forma inmediata. Declara estado de sitio a una gran plenitud de condiciones. Acuérdense que gran parte de esta última, el vetar leyes, el declarar estado de sitio, el tema interventor en las elecciones, después son reformadas durante el periodo de la República Liberal, por el hecho de que lo que se busca es disminuir las atribuciones del Ejecutivo para, en el fondo, equilibrar o potenciar al Legislativo, al Congreso. ¿Ya? Pero es mayoritariamente, chiquillos, un régimen de corte presidencialista, republicano, autoritario, censitario, ¿ya? Donde la principal figura es el Poder Ejecutivo.
La Constitución de 1925 mantiene importantes atribuciones como el nombramiento de autoridad ejecutiva, asume funciones colegislativas, ahí hay un cambio, aunque ya no cuenta con el derecho a vetar leyes y las facultades extraordinarias están restringidas a casos específicos. Con la creación del TRICER, las elecciones no dependen de su autoridad, aunque eso, chiquillos, ya había cambiado con la reforma electoral de 1874 y la administración de las elecciones estaba en manos de la Junta de Mayores Contribuyentes. Pero ustedes saben que esa Junta de Mayores Contribuyentes, creada por la reforma electoral de 1874, conjuntamente con la eliminación del requisito de renta propia para poder votar, lo que buscaba era quitar de las manos del presidente el intervencionismo electoral, pero termina generando otro vicio, que es el cohecho, ¿ya? Porque en el fondo deja la administración en el mismo grupo aristocrático, ¿ya? Muy ligado al mundo aristocrático terrateniente, plutocrático. Por ende, es importante que se cree un organismo autónomo, como es el caso del TRICER, para evitar ese vicio electoral del cohecho, ¿ya? También en la Constitución del 25 y como una forma de potenciar el poder del Ejecutivo es que se regula la forma en cómo van a ser aprobadas las leyes periódicas. Y otro de los cambios importantes es que el presidente para la Constitución de 1925, a diferencia de la del 33, va a ser elegido por voto directo de la población por sufragio universal. En la Constitución de 1833 el presidente de la República era elegido por electores que se elegían provincialmente, así un estilo de lo que pasa en Estados Unidos en la campaña que hay entre eh, el presidente actual y Biden, ya que son los que en el fondo la gente no vota directamente por ellos, sino que vota por electores. Por eso que en la elección anterior, el presidente de Estados Unidos actual sacó menos votos que la Hillary Clinton, pero obtuvo más electores, ¿ya? En la Constitución de 1825 va a haber un cambio y el cambio consiste en que las personas van a votar directamente por el presidente de la República, pero no se considera la segunda vuelta si es que no hay primera mayoría. Y eso va a ocurrir varias veces en Chile. De hecho, eso ocurre con Allende, por ejemplo. Y cuando no se obtenga la primera mayoría, o sea, el 50+1% de los votos, será el Congreso quien deberá decidir cuál es el presidente de Chile entre las dos primeras mayorías. ¿Ok? Por tanto, ahí hay un cambio también a considerar, la forma en cómo es electo el presidente de la República. En la Constitución del 33, por electores, ¿cierto? Provinciales, y en el caso de 1925 por sufragio universal de forma directa sin considerar segunda vuelta. ¿Qué pasa con el poder legislativo? En la Constitución de 1833 su principal función fue legislar y esa se mantiene después la del 25. Pero su poder se veía disminuido por la capacidad de vetar leyes que contaba el presidente. Vuelvo a recordarles, esa capacidad de vetar leyes fue restringida con las reformas a la Constitución que se hicieron durante la segunda mitad del siglo XIX en el periodo liberal. La mayor fuente es la aprobación del presupuesto nacional, que no tiene mayor regulación que la que emana del Congreso. Y eso va a ser, chiquillos, un arma de presión cuando el Congreso lo aprenda a usar, que va a desencadenar a final del siglo XIX en la Guerra Civil de 1891. ¿Qué pasa en 1925? Para evitar la conflictividad de 1925 y en el fondo enmarcar, regular, institucionalizar las acciones del Congreso, porque la Constitución de 1925 en el contexto pretende volver al presidencialismo, es que se regula la normativa de la aprobación de la ley de presupuesto, ¿ya? Y eso apunta mayoritariamente a que hasta cierta fecha, hasta el 30 de diciembre, si el Congreso no ha aprobado la ley de presupuesto, el presidente puede funcionar con la ley del año anterior, ¿ya? Que era lo que había sucedido en 1891. Los tipos de ciudadanía censitaria. Pueden votar los hombres, según la Constitución de 1833, hombres mayores de 21 años si es que están casados, 25 si es que están solteros, que tengan una renta o propiedad superior a 1.000 pesos anuales, y después en 1842 se les suma el requisito de saber leer y escribir, ¿ya? Esa estructura de la Constitución del 33 es reformada por la reforma electoral de 1874 y se elimina el requisito de renta o propiedad. Ahora, ese sufragio censitario restringido se mantiene en su base en la Constitución de 1925. O sea, en ninguna de las dos constituciones se considera un sufragio de corte universal. El proceso de incorporación de las mujeres es un proceso que se va a iniciar
en 1839, cuando las mujeres pueden votar en elecciones municipales, y después en 1949, con la ley que les permite votar en elecciones presidenciales, cuyo primer acto, presidenciales y parlamentarias, cuyo primer acto electoral, propiamente echar el voto en la urna, corresponde a la elección del presidente, del segundo periodo de gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Por tanto, esas transformaciones censitarias, o sea, esas transformaciones de los censitarios al sufragio universal, es una tarea que va a venir posterior a la Constitución de 1925. ¿Ya? La ampliación del sistema democrático chileno a través de la participación, con la incorporación de las mujeres, con la incorporación de los analfabetos, con la incorporación de los discapacitados visuales. Y conjuntamente con esa ampliación de la participación electoral, va también una ampliación en las estructuras de transparencia en esa elección, la creación del TRICEL, la creación de la cédula única de votación, y así sucesivamente. ¿Ya? Requisitos para poder votar, se los acabo de escribir. El organismo electoral encargado para la Constitución de 1833 era el Poder Ejecutivo, lo cual daba el vicio de la intervención electoral, y para la Constitución de 1925 el Tribunal Calificador Electoral. Relación Estado-Iglesia, la Constitución de 1833 establece un Estado confesional católico apostólico romano, y la de 1925 establece un Estado laico al separar Iglesia y Estado. ¿Ya? Rol social del Estado, ninguno. En la Constitución de 1833 sí tiene un rol en moralizar a la sociedad que permite impulsar el Estado docente. Y en la Constitución de 1925 sí tiene un rol social, es la primera vez que aparece un rol social en una constitución chilena, y que apunta a la protección a la industria nacional, la previsión social, la vivienda obrera sana, que está relacionada con la salubridad, y la protección al trabajo. Ya. Teniendo claro ese cuadro comparativo que yo se los he explicado, más aún, revisando la cápsula grabada sobre la Constitución del 25 y sobre la Constitución del 33, que están en sesiones anteriores, ustedes tienen que realizar esta actividad evaluada, cuya cada una de ellas en el fondo vale 10 puntos, estructurada desde la respuesta a lo que se les pregunta, en primer lugar, de forma completa, la argumentación a esa respuesta y los ejemplos. ¿Ya? Son los 3 elementos que tienen que considerar en cada una de estas respuestas. La primera pregunta dice: compara los contextos históricos en que son redactadas ambas constituciones y los objetivos que perseguía cada una de ellas. Ejemplo: la Constitución de 1833 se redacta después de terminada la guerra civil entre liberales y conservadores, que les permite a los conservadores llegar al poder. Y los conservadores, desde 1830 en adelante, comienzan a estructurar una imagen de república que está sustentada en los principios del ideal portaliano. Y esos principios del portaliano se institucionalizan en la Constitución de 1833 y están resaltados con construir una república autoritaria, censitaria, confesional, presidencialista, entre otras cosas. En cambio, la Constitución de 1925 se da en un contexto posterior al ruido de sables, ¿cierto? Donde los militares presionan al Congreso para que se cumpla el programa de Arturo Alessandri, que es un programa social y también que constituía o que enmarcaba la redacción de una nueva constitución para limitar las atribuciones y abusos del Parlamento, potenciando nuevamente la figura presidencial y la figura del presidente como jefe de gobierno y como jefe de Estado. Ya, yo sé que van a copiar lo mismo, pero traten de explicarlo con sus palabras. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales transformaciones sociales y políticas? ¿Ya? Y aquí, chiquillos, yo les recomiendo que las dividen. ¿Cuáles son las transformaciones políticas y cuáles son las transformaciones sociales? O sea, ¿qué cosas cambiaron? Desde la organización política y desde la organización social entre ambas constituciones. Y ahí me tienen que dar los ejemplos, si no la respuesta estará incompleta. Y la última pregunta tiene que ver con cuáles son las continuidades históricas. ¿Qué cosas siguieron igual? ¿Ya? Y ahí también me dicen siguieron igual estas cosas, me dan el ejemplo, y les meto otra pregunta ahí. ¿Por qué creen ustedes que se mantuvieron? Por ejemplo, ¿por qué se mantuvo el sufragio censitario? Porque eso es una continuidad. ¿Por qué creen ustedes que se mantuvo? ¿Y ese sufragio censitario sigue vigente hoy día? No, po. ¿Ya? Esa es una respuesta. Chiquillos, por lo menos me tienen que poner 3, ¿ya? Para que la respuesta esté contundente, ¿ya? Chiquillos, espero que esta explicación y esta ayudita que les he dado a modo para que sepan lo que tienen que hacer en cada una de las preguntas sea productiva. Ustedes saben que me pueden hablar al WhatsApp, me pueden mandar mail, me pueden mandar mensajes a la misma aula virtual del colegio, y yo les respondo siempre con prontitud.
¿ya? El objetivo no es la nota, el objetivo es el análisis y aprendizaje que ustedes tengan en función de esta actividad, donde la habilidad a desarrollar es la comparación, ¿ya? Que estén bien, chiquillos. Pórtense bien, nos vemos pronto.